¿Sabes cómo se fundamenta nuestra iglesia? ¿Cómo está formada y quiénes son los que la integran? ¿Has tenido estas dudas? Pues de esto y mucho más hablaremos en el programa Iglesia Pueblo de Dios, conducido por Asunción Olivares. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí transmitiendo, como todos los días miércoles, el programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares y me da muchísimo gusto de que estén el día de hoy con nosotros. Pues le damos la más cordial bienvenida a todos los radioescuchas de la diócesis de Cuautitlán, a todos ustedes que son asiduos a Radio San Juan Diego. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar presentes. También les damos la más cordial bienvenida a la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, a ustedes también que nos escuchan, que nos ven, que algunos de los programas están vinculados con esta página. Muchísimas gracias por estar con nosotros y recuerden que nos pueden contactar a través de la página de internet www.diocesisdecuautitlán.org.mx. También nos pueden ustedes hacer llegar algún comentario, sugerencia al teléfono 5570-07-2489. También nos pueden ver a través de la página de YouTube, Diócesis de Cuautitlán, o bien la página de Facebook, Diócesis de Cuautitlán. A través de estos medios electrónicos nos pueden ustedes contactar, preguntar, hacer alguna sugerencia, todo lo que ustedes quieran hacernos llegar para mejorar nuestro programa. A través de estos medios lo pueden hacer. Pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy, también en el programa Iglesia Pueblo de Dios. Pues vamos a iniciar con un momento de reflexión, un momento de oración, y voy a leer una oración del Padre José María Rodríguez Olaizola. Él es sacerdote jesuita. Es una oración interesante, una oración que puede ser que a algunos de ustedes llegue en un momento especial, llegue en un momento adecuado, porque así es la oración, ¿verdad? Así son las oraciones, que a veces leemos, que a veces nos encontramos, que a veces escuchamos, y de acuerdo a la situación que a veces estamos pasando, nos llega en un momento indicado, para mejorar, para reflexionar, para comprender, para entender lo que Dios quiere con nosotros, cuando a veces estamos muy inmersos en las situaciones que estamos viviendo. Bien, vamos a leer esta oración que se titula Pobre Dios, y dice lo siguiente: ojalá, Señor, te llegue mi voz. Aquí estoy, sin grandes palabras que decir, sin grandes obras que ofrecer, sin grandes gestos que hacer, solo aquí, solo contigo, recibiré aquello que quieras darme, luz o sombra, canto o silencio, esperanza o frío, suerte o adversidad, alegría o zozobra, calma o tormenta, y lo recibiré sereno, con un corazón sosegado, porque sé que tú, mi Dios, también eres un Dios pobre, un Dios a veces solo, un Dios que no exige, sino que invita, que no fuerza, sino que espera, que no obliga, sino que ama. Y lo mismo haré en mi mundo, con mis gentes, con mi vida. Aceptar lo que venga como un regalo, eliminar de mi diccionario la exigencia, subrayar el verbo dar, preguntar a menudo, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Y decir pocas veces, quiero o dame. Y así sigo, Dios, aquí, sin más, en soledad, en silencio, contigo, mi pobre Dios. Amén. Así, queridos radioescuchas, es como podemos, ¿verdad?, a veces ver la parte de Dios, porque siempre estamos nosotros metidos en nosotros mismos, en nuestro sentir, en nuestra adversidad o en nuestra alegría. Estamos nosotros, nos vemos nosotros, no salimos de nosotros. Y ¿acaso pensamos o llegamos a veces a ver a Dios? Nos podemos poner qué es lo que Él está
pasando de tanto que nosotros estamos pidiendo. En muchos momentos, a veces quizá nos preguntamos, ¿qué tanto en este momento está recibiendo de peticiones Dios? ¿Qué tanto Él está en este momento tan atareado, pudiéramos decir la palabra, con tantas situaciones, con tantas peticiones que le hacemos en un instante tan solo? En este instante, las peticiones de todo el mundo que en estos momentos le están haciendo a Dios, ¿qué tanto Él tiene que socorrer? ¿Qué tanto tiene Él que escuchar? ¿Qué tanto tiene Él que por hacer, verdad? Por todos nosotros que estamos pidiendo. ¿Qué tanto Él también, como nos dice la oración, se encuentra solo? Aunque sabemos que la Santísima Trinidad, ¿verdad? Las tres divinas personas están y ellas actúan siempre para con nosotros. Pero, ¿qué tanto, verdad, le toca a Dios hacer? Cuando a nosotros solamente vemos por nosotros mismos y las peticiones de los demás. Entonces, también el dar, también el ofrecer de nuestra parte, para que quizá por lo menos alguna de esas tantas peticiones que están dando y ofreciéndose al Señor, pudiéramos apoyar para hacer algo por aquellos otros que también están necesitados como nosotros. Pues pensemos ahora un poquito qué tanto trabajo tiene Dios y qué tanto podemos ayudar en nuestro hacer, ayudarle también a Dios para que todos aquellos otros que están en situaciones complejas, difíciles, podamos nosotros ayudar. Bien, queridos radioescuchas, pues así iniciamos este momento de reflexión. Vamos a pasar al tema del día de hoy de nuestro programa. Y el tema es, ¿qué es un dogma? ¿Sabemos, conocemos algún dogma? ¿Sabemos cuántos dogmas tiene nuestra Iglesia católica? ¿Y qué es sobre todo un dogma? Y hemos escuchado la palabra dogma, hemos escuchado el dogma de fe, ¿no? Pero realmente entendemos qué es, sabemos qué es, en qué consiste, sabemos realmente qué es, por qué se llaman así, por qué la Iglesia tiene tantos dogmas. Pues hoy vamos a aprender un poquito sobre este tema, el dogma. ¿Qué es un dogma? Y la palabra adecuada para decirlo con nosotros en nuestra Iglesia Católica es un dogma de fe, porque está basado en la fe y por eso se le llama así, dogma de fe, de manera más completa, de manera sencilla, dogma. Radio escuchas, pues regresamos nuevamente, hubo un corte de luz y pues bueno, parece que tronó un transformador, pero aquí estamos otra vez regresando, retomando nuestro tema que habíamos apenas iniciado, de lo que es, ¿qué es un dogma? Bien, pues vamos a decir que esta información la tomé de un material que nos proporcionaron en un curso de teología, y se llama temas selectos de Mariología. Esta información está tomada de esto que nos dieron y está muy sencillo, muy claro. Por eso es por lo que tomé esto de lo que es un dogma. Bien, vamos a iniciar entonces con esta parte. Pues un dogma es una verdad revelada, definida por la Iglesia. Pertenece al campo de la fe. Estamos hablando en todo lo relacionado con la fe. Es una verdad de fe, como lo mencionamos, o de la moral, que ha sido revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles y a través de la escritura y la tradición, y propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Entonces, el dogma es una verdad de fe. Eso vamos a tenerlo bien en cuenta y cuando escuchemos la palabra dogma, está relacionado con una verdad de fe, o mejor dicho, es una verdad de fe que la Iglesia ya ha definido y que es importante que nosotros como fieles la aceptemos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, un dogma es una verdad absoluta,
definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura, sobre la cual no puede existir ninguna duda. Es algo muy grande, es algo muy extenso, es una verdad de fe, pero esta verdad de fe es infalible, es decir, no hay ningún error en esta verdad de fe. Es inmutable, no se puede cambiar, es definitiva. No va a haber un cambio posterior ni va a ser por un tiempo determinado. No, es definitiva, es para siempre. Y algo que nos dice, no puede existir ninguna duda en este dogma. Es algo que ya está determinado, que ya está así determinado por nuestra Iglesia y no hay ninguna duda en ello. Vamos a ver también que estos dogmas no es que algo que haya sido creado en este momento para que así se pueda determinar. No, es una verdad que ha existido siempre, pero por determinadas circunstancias, en este momento, o en esta situación, o en ese tiempo, se determina como dogma de fe. Bien, una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Es decir, es una verdad de fe absoluta. Ya siendo proclamado solemnemente como dogma, nadie, ni el Papa, ni nadie más, ni una decisión conciliar puede derogarlo. Es decir, puede determinar que ese dogma ya no se determine como tal, pueda decir que ya este dogma ya no va a existir. No. ¿Por qué? Porque como lo menciono hace un momentito, ningún dogma se determina que exista a partir de este momento. No, porque ya ha existido, solamente que ya se determina dogma para que sea así por circunstancias determinadas. Ahorita lo vamos a ver. Bien, los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica y cualquier católico está obligado a adherir y creer en los dogmas de una manera irrevocable. Es decir, todos nosotros católicos, cristianos, tenemos esta obligación, aunque aquí nos lo menciona como obligación, de tomar, de asimilar estos dogmas de fe como algo que ya no tienen ninguna otra opción, sino que así ya está determinado. Y digo obligado entre comillas, porque no es tanto que tengamos que tener esa obligación sino de comprender primero y de creer en esta verdad de fe, y eso lo vamos a poder comprender de una mejor manera, y así lo vamos, al creer en esa verdad de fe, así la vamos entonces a manifestar, la vamos también a transmitir a los demás. Bien, cuando la Iglesia define un dogma de fe, no es que eso empiece entonces a ser verdad. Son verdades que siempre han existido, pero que su creencia ha empezado a ser obligatoria al definirse. La definición de una doctrina no es su invención, o sea, no es porque en ese momento se esté creando o generando, sino la declaración autoritativa de que ha sido revelada por Dios, es decir, que forma parte del conjunto de verdades que constituyen la revelación cristiana. Y aquí vamos a entrar en este momento. ¿Por qué se llega a dar un dogma? ¿Por qué se determina un dogma de fe? Y vamos a ver circunstancias específicas por las cuales se determina ese dogma. A partir de ahí se determina como una verdad de fe que todos nosotros tenemos que contemplar, que tenemos que considerar. Pero bien importante esto, esas verdades han existido siempre, solamente que en un momento determinado la Iglesia ya lo determina por esta forma,
autoritativa de que ha sido revelado por Dios. Bien, ahora vamos a ir a otro punto. Históricamente, la aparición de nuevos errores obliga a la Iglesia a definir y declarar más firmemente aquello que siempre ha sido verdad, pero que las circunstancias del momento reclaman aclaración. ¿A qué se refiere esto y por qué en muchos momentos hemos escuchado quienes han entrado o adentrado o estudiado un poco más esta parte de nuestra iglesia, sobre todo la cuestión de la teología? ¿Por qué se decide o por qué se determina en un momento dado un dogma de fe que tiene que ya que ser proclamado como dogma de fe? Importante, es una verdad que ha existido siempre, pero de acuerdo a errores que algunas personas han manejado, controversias sobre una verdad y han tratado de desvirtuar esta verdad o la han tratado de manejar desde otro punto de vista y tratan entonces de manejar una verdad ya revelada, la tratan de manejar con errores para argumentar algo diferente. Entonces la Iglesia entra en esta, digamos, defensa de esta verdad que nosotros tenemos en nuestra iglesia, y entonces se da una controversia entre aquellos que están determinando algo diferente de esta verdad. La iglesia defiende esta verdad y entonces se lleva a cabo un concilio a través de esta historia que les menciono, a través de este tiempo. Entonces se lleva a cabo un concilio y ahí se defiende esta verdad de fe. Con ella se determina entonces, en la iglesia se proclama un dogma de fe, porque se ha defendido una verdad que ha existido siempre con personas que en ese momento han querido manejar, distorsionar la verdad, y entonces la iglesia proclama un dogma de fe, de una verdad que ha existido siempre, ¿de acuerdo? Entonces, por eso conocemos, hemos escuchado y se ha determinado en el concilio de Éfeso, se determinó que María es Madre de Dios, este dogma de fe que ha existido siempre, pero por esas controversias que personas empezaron a manejar en un momento determinado, se da y se determina solemnemente el dogma de fe. Bien, es una verdad de fe revelada por el mismo Dios y que a través desde la creación hasta nuestros días ha existido, pero por circunstancias determinadas, en este caso por errores de personas que han querido manejar en nuestra fe, se defiende y entonces se proclama este dogma de fe que nosotros cristianos católicos tenemos que tomar y tenemos que comprender esta verdad de fe y así transmitirla en lo sucesivo. Bien, la Iglesia Católica proclama la existencia de 44 de sus principales dogmas. Ellos están divididos en 8 categorías diferentes. Importante entonces, la Iglesia tiene 48 dogmas de fe, sus principales dogmas de fe. Y entonces vamos a ver cómo los tiene esta categoría. Nos dice esta información que son 8 las categorías diferentes. Y entonces vamos a ir viendo esta categoría, qué dogmas de fe le corresponden. Y son las siguientes. Voy a tratar de ser un poquito muy rápida para esto por el tiempo que tenemos ya. Dogmas sobre Dios. Esa es la primera categoría. La categoría A, vamos a poderlas dar así. Dogmas sobre Dios. Y son 5 dogmas de fe. 1. La existencia de Dios. Otro, la existencia de Dios como objeto de fe. Siguiente, la unidad de Dios. Otro, Dios es eterno. Otro dogma, la Santísima Trinidad. Estos son los dogmas sobre Dios. Siguiente categoría,
dogmas sobre Jesucristo. Y entre ellos tenemos 8 dogmas, y son los siguientes. Jesucristo es el verdadero Dios. Siguiente, Jesús posee 2 naturalezas que no se transforman ni se mezclan, es decir, la unión hipostática, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Siguiente dogma de Jesucristo. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Siguiente dogma. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. Siguiente dogma de Jesucristo. Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. Siguiente dogma. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Siguiente, al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. El siguiente, Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos. Siguiente categoría de los dogmas. Dogmas sobre la creación del mundo, y son 3. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Siguiente dogma, carácter temporal del mundo. Siguiente dogma, conservación del mundo. La otra categoría, dogmas sobre el ser humano. El primero, el hombre está formado por cuerpo material y alma espiritual. Siguiente dogma, el pecado de Adán y Eva se propaga a todos sus descendientes por generación, no por imitación. Siguiente dogma, el hombre caído no puede redimirse a sí mismo. Siguiente categoría, dogmas marianos, y son 4. Primero, la Inmaculada Concepción de María. Siguiente, la perpetua virginidad de María. Siguiente, María, Madre de Dios. Siguiente, la Asunción de María. Siguiente categoría, dogmas sobre el Papa y la Iglesia, y son 5. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Siguiente dogma, Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles. Siguiente, el Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia. Siguiente, el Papa es infalible siempre que se pronuncie ex cátedra. Siguiente, la Iglesia es infalible cuando hace definición en materia de fe y costumbres. Y el siguiente dogma, la siguiente serie de categoría de dogmas, es dogmas sobre los sacramentos. Y aquí tenemos 9 dogmas. El primero, el bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Siguiente, la confirmación es verdadero y propio sacramento. Siguiente, la Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Siguiente, la confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Siguiente, la Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Cristo. Siguiente, Cristo está presente en el sacramento del altar por la transubstanciación de toda la substancia del pan en su cuerpo y toda substancia de vino en su sangre. Siguiente, la unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Cristo. Siguiente, el orden es verdadero y propio sacramento instituido por Cristo. Siguiente, el matrimonio es verdadero y propio sacramento. Y la última serie de dogmas, dogmas sobre las últimas cosas, y son 7. El primero, la muerte y su origen. El siguiente dogma, el cielo. El siguiente dogma, el infierno. El siguiente, el purgatorio. El siguiente, el fin del mundo y la segunda venida de Cristo.
el siguiente, la resurrección de los muertos en el último día. Y el siguiente, el juicio universal. Pues estos son, de manera muy general, los 44 dogmas de nuestra Iglesia Católica que tiene. Y estos dogmas los hemos escuchado cuando hemos aprendido el catecismo para la primera comunión, los sacramentos que llevamos y que tenemos en nuestra iglesia, los dogmas marianos, los dogmas de Dios, la Santísima Trinidad, todos ellos de una u otra forma hemos aprendido parte de estos dogmas, parte de algunos de estos dogmas que tiene nuestra Iglesia Católica. Y por ser este mes del Rosario de la Virgen, este mes de octubre, vamos a ver los 4 dogmas marianos que tenemos en nuestra Iglesia Católica. Y así pues, queridos radioescuchas, pues tenemos que llegar al fin de nuestro programa del día de hoy. Vamos a mandar saludos al grupo de catequesis de Nuestra Señora de Guadalupe. Saludos a Asunción desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Grupo catequesis, interesante tema. Gracias a este grupo de catequesis. De verdad que son muy especiales. Un saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias por vernos. A Brenda Yáñez, un saludo. ¿Nos podría repetir el nombre del documento donde vienen las categorías de los dogmas, por favor? Sí, es... el documento se llama Temas Selectos de Mariología. Voy a ver si es un documentación que nos dieron directamente de aquí en la Escuela de Teología, si es de que tiene autor, si no, ya te lo comento después Bren. Muchas gracias a todos ustedes. Saludos, ya no tenemos oportunidad de dar todos los saludos, pero bueno, aquí Pati Candy, a Lisbeth Barrios, a Marisela Guadalupe, Marcela Guadalupe, a Bren, a Jocelyn Plasencio, María Guadalupe Rosas, Nuestra Señora de Guadalupe Catequesis. Muchas gracias de verdad a todos ustedes, a las comunidades de Base Digital, un saludo a todos ustedes, un saludo a quienes nos ven de manera continua, de verdad, muchísimas gracias por vernos. Y Bren, te busco la información, veo y ya te la proporciono. Muchísimas gracias. Ya nos pasamos un poquito de tiempo, pues gracias por vernos. Los esperamos el siguiente miércoles y vamos a empezar con los dogmas marianos. Que pasen una muy bonita tarde. Soy Asunción Olivares, me dio gusto verlos el día de hoy. Nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego. Tienes una cita en Radio San Juan Diego el próximo miércoles a la 1 de la tarde en tu programa Iglesia Pueblo de Dios. Hasta luego.